La quiebra más grande de la historia fue protagonizada por Lehman Brothers. Fue el punto dramático de la recesión global. Llegó un momento en la compañía en donde si no solucionábamos los dos mayores problemas, las cosas se pondrían mucho peor. Creo que en los últimos 50 años de historia de los negocios fue el fin de semana más extraordinario. El pánico que se produjo nos afectó a todos. Las hipotecas se cancelaron. La bolsa de valores se desplomó. Y los negocios fracasaron. ¿Por qué una quiebra en el balance general? Justo hace un mes, el banco indicó que su portafolio tenía un valor de $40,000 millones y ahora había caído a $25,000 millones. Puede que hayan pagado $100 millones por una propiedad. Y el balance general dice que costaba eso. Pero en realidad, costaba 50 o 25 millones. Y cuando uno empieza a sumar todas esas pérdidas, se obtiene un número muy alto. Un número tan alto, una pérdida tan grande que significaba la quiebra de la compañía, a menos que el gobierno de los Estados Unidos le ayudara. Pero el hombre a cargo del Tesoro norteamericano, Hank Paulson, dejó en claro que esa no era una opción. Lo que ocurrió después tomó a todos por sorpresa. A la mañana siguiente, la mayoría de los neoyorquinos no estaban al tanto del drama que ocurría en Manhattan. En el transcurso de la mañana, los intereses eran mayores. Dick Fuld aún contaba con que el Bank of America le hiciera una propuesta, pero pronto sabría que este banco tenía otras intenciones. John Thane, el presidente de Merrill Lynch, era el más nuevo de todos, y él tenía sus propios problemas. El precio de las acciones de Merrill Lynch bajaba porque los inversionistas estaban vendiendo las acciones, aterrados por lo expuesto que este banco podría estar frente a la caída de las propiedades. Así que cuando regresó a la Reserva Federal el sábado, se interesó profundamente en los problemas que tenía su rival. Al ver a los representantes de Lehman agotarse debido a la presión, comenzó a temer que la atención se posara sobre los problemas de su banco. Verlo y comprender su estado emocional por lo que estaba ocurriendo y luego saber que ese sábado podrían irse a la bancarrota y que todos sus esfuerzos podrían haber sido en vano, le da fuerzas para decir, no quiero que esto me ocurra a futuro. Así que tomó la oportunidad para salvar a su propio banco. Y desde mi punto de vista, el problema ya no era cómo salvar a Lehman, ya que asumí que irían a la quiebra. Esto se convirtió en ¿qué ocurrirá con los mercados financieros? ¿Y qué significará para Merrill Lynch? Y de cómo protegeré a los accionistas de la empresa, a los empleados de la empresa, a los clientes de la empresa, para que no estemos en una situación similar a la de Lehman una semana después. Decidió contratar al presidente del Bank of America, Ken Lewis, que vivía en Carolina del Norte, y a quien le hizo una oferta bastante audaz. Salí del edificio y me detuve en la calle. Tomé mi teléfono y llamé a Ken. La conversación fue corta. Le dije que sería bueno que revisáramos algunas opciones estratégicas. Me dijo maravilloso y que podía estar en Nueva York en algunas horas. Ahora el juego se había acabado y cada banco velaba por sí mismo. Mientras el presidente del Bank of America volaba hacia el norte a su reunión secreta, Dick Fuld no tenía idea de que ahora estaba solo, excluido de la Reserva Federal. Estuvo toda la mañana en el centro de mando de Lehman. Dick ocasionalmente diría, ¿han escuchado algo sobre el Bank of America? Porque aún nos cuesta creer que hayan desaparecido. Y la respuesta siempre fue no. Solo a algunas cuadras de allí, John Thane negociaba un trato con el presidente del Bank of America en un discreto escondite en el Central Park.
Era un departamento corporativo, parecido a una habitación de hotel. No era muy grande. Y en ese lugar estuvimos solo los dos conversando. Para Ken Lewis, Merrill Lynch había hecho una propuesta mucho más atractiva. Aquí queda demostrado el dicho, destruye o serás destruido. Por la tarde, el abandonado equipo de Lehman hacía lo posible para enfrentar lo que estaba sucediendo. Supongo que el sábado en la tarde, durante la reunión en la Reserva Federal, se reveló un pequeño secreto. Me quedó claro que el Bank of America tenía conversaciones con Merrill Lynch. Como Dick no me había llamado, yo lo llamé y le dije que estaba muy preocupado. Contestó, no puedo creerlo. En ese momento Dick no creía nada de lo que estaba ocurriendo. Era una unión perfecta. 2 días después, el Bank of America anunciaría la compra de Merrill Lynch por $50,000 millones. The combined company is a much stronger entity and will survive most anything. Así que después de esto, solo quedaba un banco interesado en Lehman. Durante la mañana del día sábado hubo una señal positiva. Fuimos a un salón de conferencias más grande en la Reserva Federal. Había un letrero en la puerta que decía comprador. De inmediato pensamos que uno de los 2 bancos interesados en la transacción no estaba ahí. Los equipos de Barclays y Lehman estaban cerca de cerrar un trato. Dick Fuld aún se encontraba en su edificio cerca de Times Square. No tenía más que esperar a que otros decidieran el destino del banco que había controlado por tanto tiempo. Ahora, todas las esperanzas se cifraban sobre Barclays. Muchos estaban decepcionados hasta cierto punto porque Barclays estaba mucho más interesado de lo que estaba antes. 9 meses antes, todo era muy distinto. Lehman Brothers estaba celebrando el fin de un año asombroso. Habían conseguido más de $4,000 millones en ganancias. ¿Y la razón de su éxito? Ladrillos y morteros. Los presidentes Clinton y Bush eran los campeones en la venta de viviendas. Our government is supporting home ownership because it is good for America. It is good for our families. It is good for our economy. Los precios de las casas norteamericanas han aumentado sostenidamente desde la Segunda Guerra Mundial, pero aumentaron muchísimo después del 11 de septiembre, cuando bajaron las tasas de interés. Esto se debió a los préstamos con ofertas de tasas muy convenientes, incluso para los clientes con más riesgo. Ese fue el comienzo de lo que sería el escándalo de las hipotecas de alto riesgo. Pero el verdadero dinero de los bancos de Wall Street no venía de vender hipotecas a los dueños de las casas, sino de intercambiar paquetes de estos préstamos entre ellos y otros inversionistas institucionales. Estos paquetes estaban etiquetados como de alta calidad y como bienes de bajo riesgo por los bancos. El año 2007, Lehman era la aseguradora de préstamos de bienes raíces más grande de los Estados Unidos. Era un gran negocio. El riesgo que esto tenía era que los bancos de inversión debían actuar como distribuidores y así ganar dinero. Dick Fuld siempre decía, estamos en el negocio de obtener, no de regalar. A lo largo de Wall Street y en la ciudad de Londres, se pensaba que los magos de las finanzas habían logrado eliminar los riesgos. Muchos pensaron que la sofisticación de los mercados financieros del siglo XXI permitió que la gente que sabía lo que hacía corriera estos riesgos. Hubo muchos inocentes que cayeron. No es el caso específico de Lehman. Se creía que el mercado de una forma u otra habría arreglado el problema. Y ese falso sentimiento de confianza llevó a que Lehman Brothers hiciera algo que otros bancos no se atrevían a hacer. Prestaron y prestaron dinero. En agosto del 2007, por cada dólar que poseían, habían prestado otros 44. Esto se llama índice de endeudamiento. Mientras la mayoría de sus competidores como Goldman Sachs y Morgan Stanley, que tuvieron un bajo índice de endeudamiento en los años 20 o 30, el de Lehman fue mucho más alto.
Cuando llegué a Lehman, nuestro índice de endeudamiento era de 20-1 y cuando me fui era de 44-1. Eso significa que teníamos una pequeña cantidad de capital relativa al monto que debíamos. Teníamos muy poco dinero y nuestra deuda era muy grande. Este dinero prestado se usó en el mercado de propiedades. En el año 2007 se invirtieron $60 mil millones en propiedades comerciales, hoteles, centros comerciales y lugares residenciales alrededor del mundo. Pero mientras este índice multiplica las ganancias cuando el precio aumenta, también multiplica las pérdidas cuando disminuye. ¿Por qué ocurrió esto el 2007? Miles de personas que se vieron atraídas por estas bajas tasas hipotecarias no pudieron seguir con sus pagos al día cuando estas tasas comenzaron a subir. Y el precio de las propiedades comenzó a bajar rápidamente. Comenzaba la crisis de las hipotecas de alto riesgo en todo el mundo. En Nueva York, el día domingo comenzó con algo de optimismo. Puede que el banco favorito, el Bank of America, se haya retirado, pero Barclays seguía alerta. Como precaución, Lehman Brothers había contactado al abogado más famoso del país, en caso de que ocurriera lo impensado, porque incluso él creía que al final del día el banco cerraría un trato. Cuando manejaba el domingo en la mañana, pensé que probablemente saldría a las 3 o a las 4 de la tarde, porque tenía otras cosas que hacer. Pensaba que esto era un simulacro, que firmarían algún acuerdo y que lo anunciarían durante la tarde, y que podría irme para hacer las cosas que tenía que hacer. Así fue como comenzó ese día. En la Reserva Federal las negociaciones siguieron durante la noche y al parecer estaban cerca de cerrar el trato. Tuvimos una conferencia con nuestro equipo en Londres. Yo estaba en Nueva York. Creo que era las 9:30 cuando terminamos la reunión y estábamos muy optimistas. Existía la creencia, una suposición que Lehman era demasiado grande e importante como para dejar que quebrara. Barclays estaba cerca de realizar una oferta por Lehman, pero al igual que el Bank of America, el banco británico quería garantías sobre las deudas para poder abrir el banco al día siguiente. ¿Quién podría financiar el trato? ¿Las autoridades norteamericanas o las británicas? Al parecer nadie tenía una respuesta. El nivel de las conversaciones estaba cambiando. Uno podía escuchar a los representantes de Lehman que comenzaban a dudar del éxito de la operación. Todo estaba en un punto muerto. Lehman y Barclays habían llegado tan lejos y estaban muy cerca de cerrar un trato. Pero no pudieron porque no había garantías. Las llamadas telefónicas a través del Atlántico eran tensas. Durante el domingo en la tarde, nosotros, las autoridades de servicios financieros, informamos a la Reserva Federal de Nueva York que no veíamos cómo este trato podría ayudarles, ya que no ofrecían ninguna garantía sobre las liquidaciones. Lehman quedaría libre, a menos que el secretario del Tesoro, Hank Paulson, autorizara la garantía. Los equipos de asesores estaban reunidos. Era ahora o nunca. Nos pidieron que fuéramos al piso principal, donde los grupos de los bancos más grandes estaban encerrados tras unas puertas muy pesadas. Nos pidieron que esperáramos, y lo hicimos por varias horas. La tensión se sentía en el aire, y detrás de esas puertas se encontraba Hank Paulson hablando por teléfono con Londres. El destino de Lehman dependía de esta llamada, y el tiempo se acababa. Los mercados en Europa abrirían en 12 horas. Si ellos no los rescataban, sería demasiado tarde. Hablé con Hank Paulson el domingo en la tarde. Dijo que nuestros reguladores estaban haciendo muchas preguntas. Le respondí que preguntaban porque tenían buenas razones para hacerlo. Eventualmente, el secretario Paulson salió e hizo un anuncio. El gobierno británico no estaba preparado para dejar que Barclays siguiera con la transacción. No sé bien qué ocurrió, pero eso fue lo que nos dijeron.
Le preguntamos al secretario si había alguna otra cosa que pudiéramos hacer y nos respondió: no hablaré ni le rogaré al gobierno británico, ni tampoco le voy a rogar al gobierno británico que reiniciemos las conversaciones. Creo que los americanos sabían que el domingo en la tarde no tendríamos nada más que hacer. No pudimos darle una garantía efectiva al banco americano. Para dejar todo absolutamente claro, las autoridades de servicios financieros nunca detuvieron a Barclays. Ellos nunca hicieron una oferta, nunca negociaron algún trato que les pareciera satisfactorio desde su punto de vista y nunca nos ofrecieron ningún trato. Estábamos muy atentos con lo que funcionaría y con lo que no lo haría, y si no nos daban lo que pedíamos, nos íbamos. Fin de la historia. Rodgin Cohen ahora tenía la difícil tarea de darle la noticia a Dick Fuld. No había nadie que lo salvara. Los británicos no vendrían. Fue la llamada telefónica más complicada que haya hecho en mi vida. Me dijo: esto es increíble. ¿Cómo puede estar ocurriendo? Pasamos unos minutos hablando del tema y luego agregó: ¿hay algo más que podamos hacer? Con el Bank of America y Barclays retirándose, era hora del plan C. Pero no había plan C. Creo que fue la primera vez que él perdió la compostura. La quiebra era inminente. Los síndicos de quiebra de Lehman estaban reunidos en la Reserva Federal y se apresuraron para ir al salón de conferencias. Nos dijeron que no habría una transacción con Barclays y por lo tanto Lehman debía estar preparado para la quiebra. Y de repente dijeron: para la medianoche. Y les respondí: no entiendo, ¿qué están haciendo? ¿Pueden explicar la razón de esta decisión? Y ellos me dijeron: no tenemos que explicarle nada. Ustedes necesitan financiamiento y no vamos a ayudarlos a menos que se vayan a la quiebra. Dije: eso es muy convincente. Entonces me dirigí a toda la asamblea y pregunté: ¿comprenden cuáles serán las consecuencias de esta decisión? ¿Y qué es lo que ocurrirá con el mercado? Me respondieron: nos encargaremos de ello. Los funcionarios del Tesoro confiaban en que el colapso de Lehman sería evitable. Las noticias de la quiebra inminente ya habían llegado a Londres. No habría dinero por parte de Nueva York para que el banco pudiera abrir al día siguiente. Estaba muy claro que Lehman del Reino Unido tenía que cerrar. Era insolvente. No estaban en posición de poder pagar todas sus deudas. La realidad es que se apreciaron muchas reacciones. Estaban los abogados y los contadores que ahora no tenían otra alternativa que enfrentarse a las consecuencias de la quiebra y organizar los archivos. También estaban los responsables comerciales, vendedores y otros que no podían creer que esto estaba ocurriendo y que no se enfocaron inmediatamente en las consecuencias que esto traería para el negocio y para ellos mismos. Todos estábamos totalmente consternados. Mientras daba inicio una actuación de Offenbach en Brooklyn, en la Reserva Federal todo ya estaba por terminar. Básicamente nos dijeron que saliéramos. Y mientras nos dirigíamos al elevador a buscar nuestros autos, dije: creo que no nos querían aquí. Básicamente nos echaron. Y este era un asunto muy serio. Todo era muy sombrío. El regresar a Lehman fue algo doloroso.
Mientras nos acercábamos al edificio, veíamos a mucha gente en la 7ª Avenida. Recuerdo que había un hombre con una lanza que decía: hay que derribar a Wall Street. Yo pensé, esto se pondrá peor. Dick Fuld los esperaba en el piso 31. Cuando fuimos a la sala de reuniones, pudimos darnos cuenta de que Dick Fuld se encontraba muy preocupado. Incluso se podría decir que estaba absolutamente deprimido. En un momento Dick me pregunta: ¿me estás diciendo que todo ha terminado? Le dije: sí, Dick, no quedan más opciones. No sé qué más podríamos hacer. Él me respondió: hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero aún así no puedo creerlo. Un hombre estaba sentado y decía: no entiendo, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿En qué nos equivocamos? Dick Fuld y la junta de directores tenían una cosa más que hacer: entregar la resolución y liquidar el banco. Estaba oscuro afuera, muy oscuro. Y entonces Dick Fuld miró a un hombre y le dijo: supongo que este es un adiós. Después de 42 años en Lehman Brothers, Dick Fuld estaba sin trabajo. En su mejor momento, las acciones de Lehman llegaron a valer $85 cada una. Ahora, solo valían 3 centavos. Finalmente, durante la noche, los abogados síndicos de la quiebra habían terminado los preparativos. Estaban listos para presentar la petición. Es como enviar un correo electrónico. A las 2 de la mañana, cuando todo esto comenzó, estábamos agotados, sin energías. Era el fin de una institución que había sido una de las pioneras en Wall Street. Y ahora estábamos aquí. Solo había que apretar un botón en la computadora. Lehman Brothers, America's 4th largest investment bank, goes bankrupt. It threatens to bring down other U.S. financial companies in its wake, and it'll send losses rippling across world markets. مصرف Lehman Brothers رابع أكبر بنوك الإقراض الأمريكية. 150 Jahre alte Lehman Brothers ist insolvent. Lehman Brothers The blow to confidence could be catastrophic. Después de la quiebra declarada el domingo en la noche, todo el mundo pensaba: si esa compañía quebró, cualquiera podría hacerlo. La quiebra de Lehman Brothers fue la más grande de la historia. Fue 10 veces más grande que la de Enron. El impacto de la quiebra alrededor del mundo no tenía precedentes. La red de transacciones global de Lehman era bastante complicada y no muchos la comprendían. Los bancos del mundo estaban preocupados. El pánico se extendió y las instituciones temían por su futuro. Lehman ilustró este gran problema. El nivel de los activos impares o préstamos malos en el sistema eran tan altos que otras instituciones de Estados Unidos estarían en riesgo. Y segundo, Lehman estaba en un problema tan grande con otras instituciones que lo que le ocurriera a una, le ocurriría a la otra. Llegó un momento en la compañía en donde si no solucionábamos los 2 mayores problemas, las cosas se pondrían mucho peor. Mientras el inicio de la transacción se acercaba, el mundo financiero esperaba ansioso saber qué ocurriría. El lunes en la mañana, en el Departamento del Tesoro, estábamos muy alerta a los mercados. Estábamos comunicados con los líderes del mercado sobre qué ocurriría cuando anunciaran la quiebra. Claramente esto fue muy perjudicial. Era peor de lo que temíamos. Y mientras los mercados crediticios cerrarían el miércoles,
2 días después, no veríamos los daños hasta algunas semanas o meses. Tuvimos un diluvio en la comunicación. De hecho, ese mismo día recibí más de 5,000 correos electrónicos. El panel de control de la firma estaba bloqueado. El panel del banco también lo estaba. Hubo un problema masivo con las comunicaciones porque todos querían respuestas y las querían inmediatamente. Nunca antes había experimentado eso y no creo que me vuelva a pasar. Recibíamos llamadas no solo de los bancos y las instituciones financieras. Recibíamos llamadas de negocios americanos, incluso de empresas de gran liquidez, que decían que no podían financiarse, no podían pagar sus nóminas ni financiar su inventario. Algunas de las compañías más grandes de los Estados Unidos y que no tenían mucho que ver con los mercados financieros, nos decían que no tenían dinero para pagar a sus empleados. Este periodo fue muy intenso, nunca antes había visto algo así. Para el final del día lunes, habían desaparecido $700 mil millones del mercado de acciones. El Dow Jones, el índice bursátil más importante, había bajado 500 puntos. Era la mayor caída desde el atentado del 11 de septiembre. Los mercados financieros alrededor del mundo se congelaron porque el colapso de Lehman había destruido la confianza que los bancos necesitaban para prestar dinero. Creo que la quiebra de Lehman Brothers fue la cúspide de la crisis y la consecuencia natural sería la desaparición del crédito internacional. No habría más crédito para el resto del mundo. Todos los dólares en el mundo desaparecerían. Decían que eran millones y millones de dólares cruzando los océanos y repentinamente desaparecen. Ya no habría crédito. Incluso para Brasil las consecuencias serían fatales. Y en un periodo de 4 semanas, los 28 días entre la quiebra de Lehman Brothers y el anuncio de paquetes de recapitalización para los bancos alrededor del mundo en octubre, hubo una gran pérdida de confianza. Yo lo consideraría pánico. Good afternoon, everyone, and I hope you all had an enjoyable weekend. La caída de Lehman Brothers gatilló una crisis financiera global, pero aún así el debate continúa. ¿El Tesoro de los Estados Unidos debería haber salvado al banco? I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers. Historians will debate. Los historiadores debatirán por años si es que el gobierno debía haber ayudado a Lehman Brothers, si hubiesen quedado con una mayor estabilidad financiera. Desde mi punto de vista, creo que el gobierno de los Estados Unidos debía haber ayudado y no haber contribuido a que todos los gobiernos y bancos del mundo pensaran que había un problema masivo. Creo que dejar que Lehman Brothers quebrara fue un gran error. La cantidad de dinero que hubiese costado solucionar el problema, ¿20,000 millones? ¿30,000 millones? Comparado con el dinero que se perdería con la quiebra de la empresa. Y además el congelamiento del mercado crediticio. Y los millones en pérdidas que se apreciarían en los mercados subsiguientes. Cuando la Reserva Federal presta dinero, pueden hacerlo a instituciones financieras. La ley requiere que la reserva esté asegurada para que no corran muchos riesgos. Y en el caso de Bear Stearns, prestaron $30,000 millones para solucionar hipotecas. Y en el caso de Lehman Brothers, la pregunta es, ¿qué activos podrían otorgar? Creo que lo más trágico para los Estados Unidos fue que llegáramos a esta crisis sin las herramientas adecuadas para proteger la economía de lo que vimos en el sistema financiero. Las restricciones que enfrentamos eran un claro ejemplo de aquello. No debimos haber estado en esa posición y por eso es importante que ahora nos movamos rápido. Aún estamos en medio de una crisis económica global muy severa y aún así estamos trabajando en una reforma reguladora. Mientras seguimos tratando de solucionar los problemas, eso es algo importante que queremos integrar a la reforma. Eso fue algo que no debió haber ocurrido. 2 días después de la quiebra, Barclays obtuvo lo que quería. Habían adquirido todos los activos de Lehman por un valor de $1,750,000 millones. Fue una gran oferta. Fue mucho menos de lo que hubieran pagado si el banco hubiese estado funcionando. Creo que todos nosotros diríamos que esto fue algo que nadie esperaba, que se convertiría en una nueva firma destacada. Yo no uso la palabra transformación a la ligera.
Pero esta transacción sí lo fue. Pero para muchos en el equipo, esto no tendría un final feliz. 2 semanas después, me llegó una carta de Lehman Brothers indicándome que no respetarían mis años de servicio y que no me darían nada. Eso me enfadó bastante. ¿Cómo podían hacer eso? Después de 20 años de servicio, no recibiría nada. Un mes después, Dick Fuld hizo su primera y única aparición pública. Se dirigió a Washington para rendir cuentas ante el Congreso. I wake up every single night thinking, what could I have done differently? In certain conversations, what could I have said? What should I have done? And I have searched myself every single night. I can look right at you and say, this is a pain that will stay with me for the rest of my life. That's all. You belong in jail! Criminal! You should go to jail right now! Dick Fuld sería llamado a declarar en la corte. El expresidente del banco sería citado a muchos casos civiles en donde alegan que no representó adecuadamente sus activos durante los meses antes del colapso. Él no quiso ser entrevistado en este documental. Lehman Brothers fue el catalizador de la crisis de 2008. Aquellos que estuvieron en Wall Street ese fin de semana dicen que lo que derribó a este banco fue el amor por el dinero. Lo que causó este desastre fue la avaricia. Los banqueros vivieron tanta abundancia que pensaron que serían invencibles. Pero mientras más alto, más dura es la caída.